Muy distinguidas televidentes, les doy la más cordial bienvenida para este programa de Mujeres como Nosotras. Es un gusto para mí poder saludarlos en este programa. Hoy hablamos sobre el tema Cuando una crisis es lo mejor. Mi invitada para hoy es Esther Hein, de la aldea Blumenthal de la colonia Fernheim. Muy bienvenida, Esther. Es un gusto que estés hoy en nuestro estudio. Gracias. Y quiero pedirte que te presentes para nuestros televidentes. Sí, como ya se ha dicho, soy de Fernheim, de la iglesia Hermanos Menonitas de Blumenthal. Tengo 22 años y por el momento estoy en el estudio de licenciatura en música en el CEMTA. Sí, después de terminar el tercer curso del bachillerato del Colegio Filadelfia, te fuiste directamente al Centro Teológico CEMTA en Asunción. ¿Cuál era tu meta principal o inicial? Sí, bueno, desde niña, desde muy pequeña ya empecé a tomar clases de instrumentos y desde mi segundo grado en la primaria tomé clases de piano hasta el tercer curso en el colegio y hice también el programa del MEC con los exámenes de piano y ese programa va hasta el séptimo curso y ahí uno se recibe como profesor o profesora profesional y yo terminé el sexto curso al terminar el colegio y estuve pensando porque el piano era mi vida, por decirlo así, lo que más amaba hacer, lo que mejor sabía hacer era tocar piano y pensaba, no puedo imaginarme una vida sin seguir tomando clases de piano y sin seguir desarrollando mis habilidades en piano. Y me decidí a estudiar música. En realidad quería trabajar un año después del colegio, después recién empezar a estudiar música, pero Dios me guió que empecé a estudiar enseguida después del colegio y que me vaya al CEMTA para estudiar. Y justo en mi tercer curso tuve muchísimas actividades con la iglesia, con los jóvenes, siempre estuve ahí. Y también con el piano tuve que practicar muchísimo para el examen y también para mí siempre eran importantes las notas, buenas notas en calificaciones en el colegio. Y las amistades son muy importantes en esa edad también, que es muy bueno también. Pero yo me acuerdo que en mi colación del tercero yo tuve que obligarme a sonreír por tanto cansancio que sentía. Y mi oración fue a Dios que Él, que me ponga otra vez un fuego para Él en mi corazón, porque me había dado cuenta que por tantas actividades no lograba más tener suficiente tiempo a solas con Dios y yo huía también de eso con las actividades que tuve y empecé a no poder más amar a mis prójimos, las personas que más me amaban, mi familia, mis amigos, no sentía más que los amaba y eso me asustó mucho y yo rogaba a Dios que haga suceder algo para despertar mi fe otra vez y mi fuego para Él y mi pasión por su nombre y oraba también que en el CEMTA cuando me vaya ahí obviamente iba a tomar el programa como todos que estudian música, las mismas materias, pero oraba a Dios que personalmente me forme como Él quería usarme después al salir del CEMTA. Y él tomó esta oración muy en serio, parece, sí. Más que yo pensaba. Sí, porque después tuviste una tendinitis, o sea, ya en las primeras semanas de tu estudio ya comenzó este tema, una inflamación de los tendones, de los hombros y de los codos, como entendí. Sí. ¿Qué significa esto para tu vida diaria o así en la vida práctica? ¿Qué significaba esto? Bueno, yo estaba acostumbrada a ser independiente, lavar mi ropa sola, limpiar mi pieza. En el internado viví del CEMTA, internado de mujeres. Y eso no podía hacer más, lavar mi ropa sola, limpiar mi pieza
había un tiempo donde ni podía escribir bien sin que me duela mucho mis brazos. Y tampoco en la compu y tampoco pude tocar piano, obviamente. Porque yo había ingresado al CEMTA con piano como instrumento principal. Ese instrumento, con ese te quedas por los 4 años de estudio y haces tu recital de grado en ese mismo instrumento. Y yo perdí mi primer semestre del primer año en instrumento principal. Esa materia, yo me aplacé en esa materia por mi tendinitis. Y hice una solicitud especial para cambiar de piano a canto como instrumento principal para el segundo semestre, porque no sabía hasta cuándo iba a estar enferma para no perder más semestres. Y en ese segundo semestre, entonces, a partir de ese momento, tomé canto como instrumento principal y voy a hacer mi recital en eso también. Pero no tomé instrumento secundario, que también es una materia que puedes cambiar cada año por los 4 años. Pero en ese semestre no tomé porque, aparte de cantar, no sabía hacer nada con las manos. No podías luego, sí. No. Sí. ¿Y cómo viviste esta situación o esta enfermedad en tu vida interior? ¿Cuáles eran, por ejemplo, tus batallas en tus pensamientos, en tus sentimientos? ¿Y cómo Dios te hablaba a través de esa enfermedad? Bueno, yo me preguntaba, ¿por qué lo que estoy acá en CEMTA si ya me aplazo en mi primer año y no sé cuándo me voy a sanar de esto? ¿Y cómo voy a llegar hasta el final si me quedo enferma, por ejemplo? Y empecé a preocuparme por eso y también no ser independiente, pudiendo hacer mis cosas. Eso me afectó mucho también, también a mi orgullo. Sí. Y tampoco poder demostrar cómo sé tocar piano y cosas así, ¿verdad? Uno también se quiere demostrar a veces un poco. Y eres conocida como pianista también. Sí, de donde yo vengo, sí. Y también lo que me afectó fue comentarios como, por ejemplo, de una amiga que le quiero mucho hasta hoy en día. Me dijo, capaz tienes que creer más, no más, y orar más, que Dios te sane y te va a sanar. Y eso me dolía mucho, porque desde el momento que me agarró la tendinitis, yo sabía, nunca dudé de que Dios me iba a poder sanar en el momento. Y Dios me hizo sentir, y fue como que me dio una convicción de que seguramente eso no fue mi camino por el momento, aunque podía sanarme enseguida, pero Dios me quería mostrar algo y enseñar algo con esa crisis. Y sí, seguiste entonces con tus estudios en CEMTA, a pesar de esa situación tan complicada. ¿Por qué no te rendiste o por qué no abandonaste tus estudios en esta situación? Sí, muy buena pregunta. Lo que me mantuvo en el estudio fue confiar en que estudiar música fue el llamado que tenía Dios para mí y el camino que tenía Él para mí. Yo dije siempre, si no iba a estudiar música por ser mi llamado por Dios, iba a estudiar teología u otra cosa. Y eso, saber de que estoy en el lugar donde Dios me quiere tener, me ayudó a confiar en que, aunque no sabía cómo iba a poder llegar hasta el final, Dios sabía. Y Dios me iba a guiar por sus caminos. Y siempre tenía que confiar nomás en Él, otra vez. Sí, como contaste ya que después elegiste al canto como tu instrumento principal en vez del piano. ¿Cómo fue esto para ti? En realidad el piano, como ya dije, fue mi primer amor. Sí. Con el instrumento, como instrumento. Y me sentí como que estuve engañando al piano. Capaz suena raro, pero el canto empezó a tomar
la posición del piano, y el piano era una parte muy importante de mi vida, de mi persona. Y mi identidad había yo formada también en eso mucho. Y de eso pendiente más o menos de esto un poco. Sí, que yo era pianista. Sí, sí. Eso. Sí. Era una lucha entonces. Sí, una gran lucha. Sí. Hasta el 4º año era una lucha. Sí, y en nuestra conversación previa me dijiste también que Dios hizo un tipo de curso rápido en formación de carácter en el CEMTA contigo. Sí. ¿Qué quieres decir concretamente con esto? Sí, yo viví por los 4 años en el internado de mujeres, en el patio del CEMTA, y compartí una pieza con chicas de otras culturas también durante estos años. Eso me formó mucho mi carácter, la tendinitis, como ya dije. La tendinitis y una experiencia amorosa con un varón. Esas 2 cosas fueron lo que más me afectó y las crisis que viví. Y Dios cambió y formó mucho mi carácter con eso. En realidad esa experiencia amorosa me afectó mucho más aún que la tendinitis, personalmente, psicológicamente, emocionalmente, porque después nos separamos y de una forma no linda, o de una mala forma. Y eso me lastimó muchísimo. Y en esas situaciones también con la tendinitis, yo llegué a un punto donde sentía como si hago un paso hacia cualquier dirección, va a ser equivocado por tan confundida que estuve. Sí. Y ahí fue donde realmente me paré y dije, Dios, y le pregunté, ¿qué es lo que querés de mí, de mi vida? ¿Cómo lo que puede seguir mi vida ahora? Y ahí Él lo que me enseñó fue una vez que yo dependo de Él, sin importar cuánta fuerza y energía, entusiasmo pongo en las cosas, en relaciones, si no es su voluntad que eso esté en mi vida, Él y su control va a hacer que salga de mi vida. O se quede, eso queda bajo su control. Y también aprendí que en el colegio siempre estuve así, como yo estuve pensando siempre fue, yo tengo que hacer esto y enseguida me va a ocurrir esto. Tengo que practicar suficientemente el piano y me va a salir bien tocando, por ejemplo. Con cierto esfuerzo recibes cierto resultado más o menos. Así mismo, sí. Pero acá en el CEMTA Dios me hizo experimentar un poco también el rol de la María, que estuvo a los pies de Cristo, y no tanto la Marta, que estuvo solo sirviendo a Cristo todo el tiempo. Sí. Y sí, empecé a preguntar a Dios de verdad su voluntad para mi vida, y empecé a entender también que las cosas necesitan tiempo, los procesos que Dios tiene con nosotros, y que yo tengo que aceptar la gracia de Dios, y si yo no puedo cosas y hacer cosas, entonces no puedo, y es por la gracia de Dios no más, sí o sí que vivimos. Y no tenemos que trabajar para ganar su gracia. Sí, sí. Eso. Sí, en tu caso esta tendinitis tardaba 3 años hasta que pudiste tocar el piano otra vez, y me dijiste también que tenía cierto aspecto psicológico. ¿De qué forma o en qué sentido tenía un aspecto psicológico y cómo pudiste superar esto? Sí, mi profe de piano allá en el CEMTA tiene experiencia con tendinitis porque ella también tuvo, y me dijo, mira, en cierto momento, en el 3er año ya era, mira, ahora la mayoría es psicológica nomás, el dolor que sentís. Y yo me di cuenta que sí fue así porque me había acostumbrada
a que la enfermedad ya era una parte de mí. Sí. Por tanto tiempo que la tuve, y tuve que decirme en las vacaciones de verano, donde no sentía tanta presión por perder algo en el estudio, por mis dolores o algo, sentí la libertad de tomar una partitura de una obra que antes ya tocaba y que era rápida. La empecé a tocar y traté de pensar en disfrutarlo nomás y no pensar en que me iba a doler. Y así yo superé eso. La tendencia para la tendinitis se quedó porque está en los genes de mi familia, pero ya sé cómo lidiar con eso y sé tocar otra vez como antes. Sí, qué bien. Sí, antes de empezar el 4º año de estudios en el SEMTA, Dios te mostraba otra vez un nuevo camino. Al principio no estuviste muy convencida de este camino. Sí, ¿de qué se trataba o cuál era este camino? Sí, justo en esas vacaciones de verano donde por fin otra vez pude tocar el piano así como antes, Dios puso en mi corazón el deseo de tomar dirección coral y orquestal como instrumento secundario en mi 4º año. Y yo ya había hablado con mi profe de piano para tomar piano como secundario y avanzar bien con eso, por fin otra vez pudiendo tocar. Pero ese deseo no me dejaba en paz y le dije a la profe, perdón profe, pero voy a tomar clases de dirección como instrumento secundario porque tengo que obedecer a Dios más que a mi voluntad o a lo que yo quiero. Y siempre me preguntaba por qué me agarra a mí la tendinitis, por supuesto, y por qué tarda 3 años, porque normalmente duran unas semanas, unos meses, máximo 1 año. Le agarra a una persona solo en un codo o en un brazo, y a mí me agarró en los 2 brazos por 3 años, ¿verdad? Y yo estuve así, ¿por qué lo que me pasa eso? Y Dios me hizo entender que tuve que madurar durante estos años hasta que pude llegar al punto donde estuve suficientemente firme en Dios y mi identidad firme en Dios para que pueda superar esta prueba de obediencia que Él me dio, porque tuve la oportunidad de tomar piano otra vez por fin, pero obedecí a Dios y empecé a tomar clases de dirección. Y aunque sabiendo que antes ni estuvo más claro si iba a poder tocar en algún momento de mi vida otra vez el piano como antes. Y sí, en este 4º año de estudios, una frase de un libro de Corrie ten Boom te llamaba también la atención. ¿Qué decía esta frase y qué te dijo Dios más o menos a través de esta frase? Sí, bueno, en estos años también Dios me mostraba, porque por fin estuve abierta para escuchar su voluntad, me mostraba que su lugar para mí en el futuro, dentro de su iglesia y su reino, iba a ser el evangelismo, porque en Efesios 4, versículo 11, se mencionan los roles de los miembros de la iglesia en la iglesia, y dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y bueno, Dios quería que yo esté en el rol del evangelista. Y entonces leí justamente este libro en mi 4º año, preguntándome todo el tiempo por qué lo que estoy tomando clases de dirección, y pidiendo a Dios siempre por fuerza para poder practicar y tener ganas para practicar, por fuerza para poder dirigir el coro cuando tuve que dirigirle en una canción que cantaba en un concierto de semestre en el SEMTA, por ejemplo. Y también eran momentos donde yo también sentí cierto enojo hacia Dios, porque estoy
teniendo que hacer esto, ¿verdad? Pero yo le dije a Dios, esto es tu obra, tu cosa, y vos me vas a dar ya la fuerza suficiente como para no ser nerviosa al dirigir y así. Y eran momentos santos, puedo decir, que yo experimenté al dirigir. La energía que salió de mí no fue mía y fue muy lindo. Y justo leí en ese año un librito de Corrie ten Boom, La misionera, que era antes, y en una frase que ella había escrito, eso me habló mucho, porque decía, lo mejor para un ganador de almas es el contacto con otras personas. Y me puse a pensar, bueno, si quiero entrar en contacto con cierto grupo de personas, no voy a decir, vengan a mi casa, les invito para tomar tereré. Suena un poco raro, ¿verdad? Sí, si no tenés así contacto con ellos sí, de antemano. Sí. Así mismo, pero si les invitas para formar un coro, ahí van a venir y es como un instrumento para entrar mejor en contacto con él. Y eso me mostró Dios, ¿verdad? Que eso en el futuro podrá ser mi camino en su reino. Qué interesante. Y en este cuarto año también participaste de una misión evangelística y esta se convirtió en una experiencia de corazón para ti. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta misión y por qué te tocó tanto? ¿Qué hizo Dios en este momento también en tu vida, en tu corazón? Sí. El CEMTA muchas veces organiza salidas evangelísticas justamente y ahí se van los estudiantes de teología normalmente, y una estudiante de teología que es mi amiga me invitó una vez para salir con ellos porque ella sabía que yo sentía el llamado al evangelismo, y me fui. Era un sábado a la tarde donde nos fuimos, creo que a Capiatá, para irnos de casa a casa para hablar a las personas e invitarles a una vida con Cristo. Y también invitarles a la iglesia local para ponerse en contacto si querían y si necesitaban ayuda o algo. Y ahí me di cuenta, bueno, el llamado ya tengo, pero lo que me falta es la experiencia. Yo no sé cómo hacer eso, ¿verdad? Porque nunca antes hice eso. Solo hice hora feliz con niños acá en el Chaco. Eso es lo que hice hasta ese momento. Y entonces miraba nomás cómo los estudiantes de teología lo hacían, aprendía de ellos, cometí errores, y en una ocasión pude entrar en contacto con una señora y orar por ella. Y había momentos en mi vida ya donde sentía, como ya expliqué, lo del dirigir, y otros momentos donde sabía que ese poder que sale de mí no viene de mí, es del Espíritu Santo. Pero en ese momento no sentí nada, solo nerviosismo. Sí, y te sentiste débil, ¿no? Sí, y mi español, al ser nerviosa, tampoco estuvo bien. Y muy mal en realidad, pero yo oraba con un amor hacia esa persona. Y cuando abrí mis ojos vi en su mirada que a ella le había tocado, porque yo oraba también por su salvación y así. No sé si ella aceptó a Cristo, hasta hoy no sé, pero esa acción misionera, al regresar de eso, otra vez estando en el CEMTA, yo sentí una alegría tan profunda, un gozo que no podía explicar y una paz interior que nunca antes había experimentado, tampoco en la música. La música me apasiona, me reapasiona, y me puedo perder en la música también y olvidarme de todo, pero algo así nunca había experimentado, una satisfacción tan profunda. Y yo hablé sobre eso con un misionero que ya está trabajando en la misión por más de 30 años ya, y él me dijo, sí, eso es el momento donde te das cuenta
esto es lo que sí da sentido a la vida cristiana, ganar a personas para Cristo. Y yo dije, esto es lo que yo experimenté. Lo que sentiste también, sí. Sí. ¿Y cómo ibas a definir para ti justamente esto? Una vida plena, una vida satisfactoria. Sí, después de estas experiencias misioneras y así, yo llegué a un punto donde dije, yo estoy mejor cuando, sin importar si tengo enfermedad, si pierdo a una persona que más amo en mi vida a través de la muerte o de otra, por otra razón. Es muy fuerte lo que digo, pero esto es lo que yo acepto si yo sé que estoy obediente a Dios y que vivo bajo su voluntad. Esa paz que transmite esto, estar bien con Dios, es lo máximo. Y dice también en la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Y eso para mí es una vida plena, vivir bajo la voluntad de Dios. Qué lindo escuchar eso también de una persona tan joven. Sí. Para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje para las televidentes? Sí, dice en Juan 15, versículo 1 y 2, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el Padre, el labrador, sabe dónde quitar y dónde limpiar al pámpano para que lleve más fruto. Y muchas veces son las personas o las cosas que más amamos que Dios pone en prueba y de vez en cuando nos saca de la vida por completo, capaz nos saca por un cierto tiempo, después nos devuelve otra vez. Pero eso es solo para que llevemos más fruto. Y en Hebreo 12 dice también, porque el Señor al que ama disciplina. Y yo lo veo así, que yo tuve que atravesar estas crisis para quedarme cerca de Dios y para que Dios quede siendo el más importante y lo más importante en mi vida. Y por más tiempo que vivo me doy cuenta, más fallo, más pecados cometo, más errores, y más me doy cuenta cuán gran pecador en realidad soy. Y por más grande que sea el dolor y el sufrimiento que siento, más empiezo a entender lo grande que fue lo que Jesús llevó en la cruz. Llevó nuestros pecados primeramente, después también nuestros sufrimientos, dolores, enfermedades. Y más temor empiezo a tener ante Dios y más amor hacia Él. Y eso es lo que una crisis muchas veces hace conmigo. Y la gran comisión de Jesús fue, antes de irse al cielo, dijo lo que para Él fue más importante, porque cuando una persona sale de este mundo, lo que últimamente dice, por último, es lo que más es importante para ella. Y Jesús dijo, haced discípulos id a todas las naciones y haced discípulos. Y eso dijo a todos sus discípulos, no solo a los que experimentan un llamado concreto de Dios en un sueño o donde sea, ¿verdad? Eso es muy lindo. Y es muy lindo ver que Dios hace esto todavía hoy en día, pero es un mandamiento de Jesús para todos los cristianos. Y eso me explicaron también el año pasado recién. La forma de cómo hacemos discípulos es diferente, como ya dije, a través de ser apóstoles, profetas, etc. Pero el mandamiento es el mismo. Sí, para todos los que seguimos a Jesús. Así es. Muchísimas gracias, Esther, por compartir
estas experiencias de situaciones tan difíciles, de situaciones de crisis de tu vida. Yo creo que vemos en la vida de Esther también que Dios está presente también en estas situaciones tan difíciles, a veces dolorosas, situaciones de crisis. Él está obrando muchas veces a través de estas situaciones y nos está bendiciendo también. Y ojalá que este programa también sea de bendición para todas ustedes. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, Mujeres como Nosotras, Creer y Vivir.